Robert Johnson. Dicen que un hombre vendió su talento en un cruce de caminos. Pero ¿y si la verdad fuera mucho más humana, más dura y más real de lo que nos contaron? Hoy vamos a recorrer la vida de Robert Johnson, un músico que casi nadie conoció en vida, pero que terminó cambiando la historia del blues y del rock para siempre. Su talento, su misterio y su temprano fallecimiento lo convirtieron en leyenda. Quédate, porque al final vas a entender por qué su historia sigue inquietando casi un siglo después. Los orígenes de Robert Johnson. Robert Leroy Johnson nació el 8 de mayo de 1911 en Hazlehurst, Mississippi, Estados Unidos. Su infancia no fue fácil. Creció en el sur profundo, en una época marcada por la pobreza, la segregación racial y pocas oportunidades para las familias afroamericanas. Su madre, Julia Major Dodds, se mudó varias veces buscando trabajo y estabilidad. Robert pasó parte de su niñez viviendo con distintos familiares. Desde pequeño estuvo rodeado de música, espirituales, canciones de trabajo y blues rural, que sonaban en campos, casas y reuniones comunitarias. Al principio, Robert no destacaba como músico. De hecho, algunos contemporáneos dijeron que cuando empezó a tocar la guitarra, no lo hacía especialmente bien. Esto es importante, porque más tarde ese detalle alimentaría uno de los mitos más famosos de la música. El Mississippi del blues. Para entender a Robert Johnson hay que entender el lugar y el momento. El delta del Mississippi era una cuna del blues. No era música para escenarios grandes ni fama, era música para sobrevivir, para contar penas, amores rotos, viajes largos y días duros. El blues se transmitía de boca en boca, de guitarrista a guitarrista. No había escuelas, no había manuales. Aprendías mirando, escuchando y practicando hasta que los dedos dolieran. Robert admiraba profundamente a músicos como Son House y Willie Brown. Ellos ya eran conocidos en la región, y Robert quería ser como ellos. Pero al inicio, según varios testimonios, no lograba el nivel que deseaba. La desaparición y el regreso. En algún punto de finales de los años 20, Robert Johnson desapareció por un tiempo. No hay registros claros de cuánto duró esa ausencia. Algunos dicen meses, otros más de un año. Cuando regresó, algo había cambiado. De pronto, Robert tocaba la guitarra con una habilidad sorprendente. Su forma de tocar parecía la de dos guitarristas al mismo tiempo. Usaba líneas de bajo, acordes y melodías como si fueran capas distintas. Cantaba con una voz intensa, directa, llena de emoción. Ese cambio tan drástico fue el terreno perfecto para que naciera la leyenda del cruce de caminos. Pero más allá del mito, lo más probable es que Robert simplemente practicara de manera obsesiva y aprendiera de otros músicos menos conocidos durante ese tiempo. El famoso mito del cruce de caminos. Según la historia popular, Robert Johnson fue a un cruce de caminos a medianoche y ahí obtuvo su talento sobrenatural. Esta leyenda no viene directamente de Robert, sino de interpretaciones posteriores y de letras de algunas de sus canciones. Temas como Crossroad Blues hablan de estar perdido, de miedo, de soledad. Muchos tomaron esas metáforas de forma literal, cuando en realidad el blues siempre ha usado símbolos para expresar emociones humanas muy reales. Investigadores de música y biógrafos coinciden en que el mito fue exagerado con los años. No hay pruebas históricas de ese evento. Lo que sí hay pruebas es de su enorme dedicación, su oído musical y su capacidad para absorber estilos distintos. Las grabaciones que lo cambiaron todo. Entre 1936 y 1937, Robert Johnson grabó un total de 29 canciones, algunas con tomas alternativas, sumando alrededor de 42 pistas. Estas grabaciones se hicieron en San Antonio, Texas, y Dallas, bajo la supervisión del productor Don Lo para el sello Vocalion. Todo se grabó con tecnología muy básica. Un solo micrófono, un cuarto improvisado como estudio y Robert sentado con su guitarra. No había edición ni trucos. Lo que tocaba, quedaba grabado. Canciones como Sweet Home Chicago, Hellhound on My Trail, Love in Vain, Me and the Devil Blues, Crossroad Blues. Estas piezas se convirtieron, con el tiempo, en la base del blues moderno. Letras simples, emociones profundas. Las letras de Robert Johnson hablaban de cosas cotidianas, viajes, amores que se van, miedo al futuro, sentirse perseguido por la mala suerte. No usaba palabras difíciles, decía mucho con poco. Eso es parte de su poder. Escuchas sus canciones y sientes que alguien te está contando su vida sin filtro, como una charla a solas. Sus canciones no fueron éxitos masivos en su época. Se vendieron modestamente, sobre todo en comunidades afroamericanas del sur.
Robert nunca supo el impacto que tendría su música décadas después. Un músico errante. Robert Johnson vivía viajando, tocaba en esquinas, bares pequeños y reuniones privadas. No tenía una residencia fija. Cargaba su guitarra y se movía de pueblo en pueblo. Este estilo de vida era común entre músicos de blues, pero también era duro. Dormía donde podía, ganaba poco dinero y dependía de la hospitalidad de otros. Aún así, quienes lo vieron tocar en vivo decían que tenía algo especial. No solo era la técnica, era la manera en que se conectaba con la gente. El problema de la fama tardía. Aquí aparece el gran contraste de la historia de Robert Johnson. Hoy es considerado uno de los músicos más influyentes de todos los tiempos, pero en vida apenas fue conocido. No tuvo contratos grandes, no giró por el país, no llenó teatros. Su música quedó atrapada en discos de 78 revoluciones por minuto que casi se pierden con el tiempo. El desafío es entender cómo alguien con tan poco reconocimiento inicial terminó siendo clave para artistas que vendieron millones de discos décadas después. La influencia en el rock y el blues moderno. Cuando en los años 60 músicos británicos y estadounidenses redescubrieron el blues, Robert Johnson se convirtió en una referencia obligada. Artistas como Eric Clapton, Keith Richards, Jimmy Page, Bob Dylan, han hablado públicamente de la influencia directa de Robert Johnson en su forma de tocar y escribir música. Eric Clapton llegó a decir que Robert Johnson fue el músico de blues más importante que jamás existió. Muchas canciones de rock están basadas en estructuras, frases o ideas que Robert ya había usado décadas antes. El redescubrimiento de su música. En 1961, el sello Columbia Records lanzó el álbum King of the Delta Blues Singers. Fue la primera vez que mucha gente escuchó a Robert Johnson. Ese disco cambió todo. Músicos jóvenes quedaron impactados por ese sonido crudo, directo, sin adornos. De pronto, un hombre que había fallecido más de 20 años antes se convirtió en una figura central de la música moderna. El fallecimiento de Robert Johnson. Robert Johnson falleció el 16 de agosto de 1938, a los 27 años, cerca de Greenwood, Mississippi. Las circunstancias exactas no quedaron documentadas con claridad. Lo que se sabe es que enfermó tras tocar en un local y falleció pocos días después. No hubo certificados médicos detallados ni investigaciones profundas, algo común en comunidades rurales de la época. Fue enterrado en una tumba sin marcar durante años. Incluso hoy existen varias ubicaciones que dicen ser su lugar de descanso final. Este final temprano selló su figura como leyenda, no por el misterio exagerado, sino por lo que dejó incompleto. Robert Johnson no fue famoso en vida, no fue rico, no tuvo reconocimiento masivo, pero dejó algo mucho más grande, una base musical que sigue viva. Su historia no necesita exageraciones para ser poderosa. Es la historia de alguien que luchó, aprendió, viajó sin rumbo fijo y expresó su vida a través de 6 cuerdas. No fue magia, fue talento, trabajo duro y una sensibilidad única. A veces, las leyendas no nacen de lo sobrenatural, sino de lo profundamente humano.